Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde ya estamos listos para analizarles, contarles, opinarles sobre las cuestiones que están en el entorno de la actualidad que nos afecta, aunque se hayan producido lejos de España. Naturalmente que sí, y eso lo vamos a hacer con dos premisas, la valentía y el rigor. Las dos cosas son necesarias en un ambiente de libertades, justo el que no van a encontrar en algunas televisoras telepedros que siguen lo que interesa al amo. Este no es el caso, como iréis viendo a continuación. Bueno, una de las noticias más relevantes del día es sin duda el acuerdo arancelario y las reacciones que se han producido a él. El acuerdo se llegó ayer, es un acuerdo que empata a un 15%, aunque luego hay excepciones, que si a ti esto no te lo aplicaré a lo que tiene que ver con la aviación, o a ti lo de la química quedará fuera. En fin, que está por ver la letra menuda de este acuerdo que ayer tomaron tanto Donald Trump como Ursula von der Leyen. El uno en nombre de Estados Unidos, su presidente, y la otra como presidenta de la Comisión Europea. Vamos a escuchar cómo lo contaban una y el otro. Muchas gracias. Bueno, tenemos buenas noticias. Hemos llegado a un acuerdo. Es un buen acuerdo para todos, creo yo. Y, como decías, es posiblemente el mayor acuerdo alcanzado en ningún campo, ya sea comercio u otro campo. Este es un acuerdo entre las dos mayores economías del mundo. Comerciamos con 1,7 billones de euros al año. Juntos, somos un mercado de 800 millones de personas y suponemos casi el 44% del PIB global. Justo una semana después de la cumbre de la OTAN, este es el segundo bloque que reafirma la alianza transatlántica. Bueno, pues menos lobos caperucita, porque la están poniendo a caldo. La están poniendo a caldo porque pues a lo mejor se ha tenido poco en cuenta al sector agroalimentario, por ejemplo el español, que dice que este acuerdo es desequilibrado y justo. A lo mejor nadie ha tenido en cuenta que vamos a tener que hacer los europeos compras billonarias a Estados Unidos en dos materias de las que Estados Unidos son exportadores netos: energía y defensa. Gasto militar y energía. Bueno, pues todo eso es lo que hace que el acuerdo, pasado por las bolsas, que todo el mundo esperaba que conseguido el acuerdo iban a tener un día muy positivo, al final se han desinflado las bolsas y la española, por ejemplo, cerraba en rojo. No mucho, apenas un 0,12, pero es en rojo y con afectación para algunos de los valores significados aquí, los del sector de la defensa, porque si acaban comprando defensa al país de Trump, pues dejarán de tener tanta expectativa los valores defensivos en Europa. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que hay. Hoy lo valoraba José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España y exministro de Pedro Sánchez. El impacto más gordo, si creemos, como yo creo, que esto es distorsionante, impacta negativamente sobre el crecimiento económico a medio plazo e impacta al alza sobre la inflación, es sobre Estados Unidos. El resto del mundo va a tener impactos mucho más moderados en función del peso relativo que tenga el comercio con Estados Unidos. Hablemos de Venezuela. ¿Por qué? Porque el chavismo ha incrementado su dominio en algunas alcaldías venezolanas, se han celebrado elecciones municipales, luego de que el Consejo Nacional Electoral, que controlan los funcionarios de Maduro, anunciara pues, la victoria en la mayor parte de los municipios del país, en los que, por cierto, no participó la mayor coalición opositora, que no quiso participar una vez más en elecciones en Venezuela con ribete de fraude. Bueno, quiero que vean de Maduro algo mucho más divertido, y es como en una de sus alocuciones de estas "aló presidente", pues él se da cuenta que está en su mano un reloj, se supone que caro, y alguien de su equipo le dice: oye, el reloj, quita, y van a ver cómo se estira la manga y hace todo tipo de trucos ante la pantalla para evitar que los venezolanos vean el reloj que gasta.
1961 sometía, mediatizaba la soberanía. Hoy la soberanía es directa y la estamos construyendo. Hoy hemos tenido esta elección tan bonita. Todavía quedan varias horas para votar. Todavía quedan varias horas para votar. Quedan varias horas para participar, apoyar a la juventud en la consulta pública. Ya yo voté. Voy a esconder el brazo para que no se me vea el reloj, ¿eh? Qué cosas. Bueno, y me ha parecido interesante el reproche que le hace Alberto Núñez Feijóo a un tema del día, que es cómo por la falta de interés del gobierno o un interés contrario, cómo está llegando a España la inmigración. En la inmigración se ha enviado un mensaje letal, que aquí se puede llegar de cualquier manera y que aquí se puede estar de cualquier manera, sin integrarse y sin respetar. Y esto hace daño, y hace daño a todos. Hace daño a los ciudadanos que respetan las normas y hace daño a los inmigrantes que sí cumplen, que son la mayoría. Mientras tanto, el Gobierno niega lo evidente, niegan los problemas que crecen y que sufren los ciudadanos todos los días, niegan el problema porque ven en él una oportunidad partidista. Pues fíjate, yo hoy estoy a punto de sacar las hojas de palma porque alguien ha resucitado del letargo. Han expulsado a 5 ilegales, no sabían ya ni cómo hacerlo. Les han expulsado, tenían un bagaje, estas criaturas, de más de 100 detenciones. Finalmente los han llevado al aeropuerto y desde ahí van a ser deportados. Eso sí, el Ministerio del Interior no quieren decirnos a dónde los van a deportar. Se supone que a su país de origen, pero, bueno, a mí no me extrañaría que fuera Marruecos, pero en cualquier caso no sabemos ni quiénes son, ni qué tipo de delitos han cometido, si son con fuerza o son hurtos o qué son, ni a dónde los llevan. Esto es magnífico. Hoy, por cierto, hablaba Sánchez de que tenemos un país con las calles muy seguras. De ello hablaremos más adelante. Hablamos antes de la droga porque quiero que vean cómo han caído hoy nueve plantaciones de marihuana en la provincia de Teruel, concretamente en Arcos de las Salinas. Fíjense, porque eran unas plantaciones, pero vamos, absolutamente magníficas, ¿eh? Si fueran de algo legal serían muy encomiables, pero no lo son. Ha habido en esta operación 4 detenidos. Este es un pueblo cualquiera de España, con mucho respeto por los que sean de allí, pero es que esto, ¿dónde no ocurre? Puede ser más grande las plantas allí o las plantaciones o haber más o menos, pero es que estamos rodeados de esto y queremos que cambie y queremos que ustedes y yo, queremos que los partidos tomen interés en cambiar algunas reglas de juego de los que combaten la droga, porque están al pie de los caballos. Consiguen muchos éxitos, sí, pero tal como entran salen del juzgado, con unas penas de risa, y así no se puede organizar el futuro de un país con un peso tan importante de lo que es la droga. Bueno, y yo les decía antes que hoy Pedro Sánchez, entre las 12 o 15 mentiras que ha dicho, dice que el gobierno ha hecho 100.000 viviendas sociales, dice que ha hecho mucho por mejorar la capacidad de compra de los españoles y bla, bla, bla. Entre las cosas que dice que gracias a su gobierno las calles son más seguras, son las más seguras del mundo. Quiero comentar esas palabras con doña Laura García, que es portavoz de Jupol y que me imagino que no les habrán sentado nada bien, ¿no? Muy buenas tardes y gracias por atendernos, Laura. Buenas tardes, Orcajo. ¿Qué tal? Pues efectivamente no nos sienta nada bien porque nos parece una falta de respeto, lógicamente, a nuestro trabajo, porque a nosotros no nos engaña, a los policías y guardias civiles no nos engaña. A quien quiere engañar es al ciudadano y nos parece algo muy irresponsable y una falta de respeto también para las víctimas y para lo que serán seguramente futuras víctimas, porque a lo mejor la gente se cree que vive en un mundo de fantasía y en absoluto, porque esta manera de hacer malabares con estos índices de criminalidad que arroja el propio Ministerio del Interior es peligrosísimo, porque el hecho de
de decir que la criminalidad ha bajado porque lo que más tienes en cuenta son los hurtos, cuando suben exponencialmente los delitos más graves, los que más alarma social crean y los que más afectan a las personas, incluso cambiándoles o destrozándoles la vida para siempre, nos parece, no entendemos al nivel de irresponsabilidad que puede llegar este gobierno. Vamos a repasar, si le parece, doña Laura, Sí. los datos de Jupol sobre esa criminalidad, y así la gente estará informada de que lo que nos cuentan es un camelo. Año 17, año 24 y variación. Él hacía la comparación, Pedro Sánchez, 2018, cuando llegó, y actualmente 2025, pero esto nos va a valer porque es mucho más preciso. Bueno, pues en lo que toca a homicidios, asesinatos en grado de tentativa, pues prácticamente se doblan, 68% más. Delitos graves y de lesiones, pues 62%, casi 63% más. Delitos contra la libertad e identidad sexual, pues casi el 81% más. Agresión sexual con penetración, pues esto se ha exponencialmente, hemos pasado de 1.300 a 5.200, 276% más. Tráfico de drogas, de 12.000 a 21.000, 66% más. Y con esos datos, resulta que el presidente del gobierno se atreve a decirle a los españoles que con él, pues oye, que esto ha sido la octava maravilla, que el país con las calles más seguras del mundo. Sí, además es muy importante recalcar que ese recuadro que os hemos preparado es de la fuente del propio Ministerio del Interior. Sí, sí. Es decir, Pedro Sánchez está mintiendo sobre las propias cifras que ellos tienen, porque sinceramente comparar un hurto de una mochila a un chaval o una chavala que le roban la mochila con la ropa sucia del gimnasio, con las agresiones sexuales, perdónenme, pero eso no es para darse golpes en el pecho como se están dando y entre risas. Hay muchísimas víctimas de delitos muy graves, como he dicho antes, que les van a destrozar la vida. Lo de el aumento de las agresiones sexuales consumadas con penetración de más de un 275%, ¿eso es para darse golpes en el pecho y decir que nuestras calles están más seguras? Pues seguramente que si les preguntan a estas mujeres a las que han agredido sexualmente, se lo explicarían de una forma bastante más contundente. Desde luego que sí. Bueno, doña Laura, gracias por estar aquí, gracias por explicarnos lo que es la verdad, no lo que nos cuentan. Eso es. Y por cierto, usted que es policía, si encuentra alguna de las 100.000 viviendas que ha hecho este gobierno, viviendas sociales, ya me llama y vamos a hacer un reportaje ahí, encantados, porque seguramente... Hoy en día es más fácil ocuparlas que encontrarlas. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente. Bueno, muchas gracias, insisto, le deseo una feliz tarde. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Igualmente. tengo que contarles algunas cosas, no siempre buenas, de algunos lugares de España. Por ejemplo, de la comunidad aragonesa. Van a ver imágenes de un incendio de una empresa química que se llama Unión Deriván en la población de Zuera, en la ciudad de Zuera, provincia de Zaragoza. El fuego está bajo control, pero bueno, al ser una química, pues ya saben, las emanaciones que pudo haber en el incendio, todo esto obligó a pues confinar determinadas urbanizaciones próximas al polígono del Campillo, donde se encuentra esta empresa química que se incendió. Todavía hay retenes allí para que todo esté bajo control, aunque ya, como les decía, el incendio pues ha remitido y ahora de lo que se trata es de que no vuelva a tomar el papel protagonista. Y hablamos también de la Comunidad Valenciana, porque uno de los personados en la causa sobre la Dana, en el famoso juzgado que la instruye, se llama Liberum. Y Liberum pide la imputación del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que por cierto era, como ya les hemos contado, era y es un político socialista. Piden imputarle porque pues, ellos creen que hay que investigarle por si dio a tiempo o no, que parece que no, pues los avisos correspondientes para que se pudiera prevenir a la población. El sujeto en cuestión se llama Miguel Polo y es muy conocido en la zona porque, claro, se presentó en las listas municipales algunas alcaldías de por allí y todo el mundo sabe pues que es un personaje políticamente dependiente de un partido, que es el PSOE.
Bueno, hoy con gran alaraca, mejor dicho, mañana con gran alaraca, que ha empezado hoy en su discurso meeting el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha seguido Yolanda Díaz, resulta que van a aumentar, cosa que satisface a muy pocos, porque no es lo que pedían, van a aumentar una semana lo que se llama los permisos por nacimiento. Así lo contaba Díaz, si acaso luego ya a la vuelta les cuento lo que quiere decir, por si no lo han interpretado correctamente. Por fin hemos desbloqueado el acuerdo con Hacienda en los siguientes términos. Las familias monoparentales van a tener derecho a 32 semanas retribuidas en nuestro país. Familias monoparentales, 32 semanas retribuidas en España. Saben que esto era una grandísima reivindicación, ya está en nuestro país a partir de ahora. 2. Hemos conseguido 3 semanas de permisos de nacimiento y cuidados y parentales retribuidas, de las que además 2 de ellas van a ser con carácter retroactivo desde el año pasado, desde agosto del 2024. Bueno, no lo hemos entendido del todo, pero bueno, mañana nos tendrán la oportunidad de seguirlo porque será el tema mayor del Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros ya con muy poco contenido, estamos al borde de las vacaciones. De hecho, el presidente del Gobierno, después del mitin de hoy, yo creo que ya no tiene más agenda que el Consejo de Ministros de mañana. Nosotros sí tenemos una agenda muy apretada. Tenemos que hablar de este libro que tengo yo aquí en la mano, El fracaso emergente, ¿por qué fracasan los partidos emergentes en España? Y lo vamos a hacer con uno de sus autores, don Alberto Serrano. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Xavier. Un placer poder presentar este libro en esta casa. Y gracias por contarnos lo que es una, digamos, no coincidencia, porque no es una coincidencia, una historia repetida de algunas formaciones políticas que emergieron al calor del reproche al bipartidismo, el hacer cosas de diferente modo, el perseguir diferentes tipos de cosas, por ejemplo, Ciudadanos, UPyD, y que al final fracasaron. Bueno, lo primero, como es una disección el libro, vamos a intentar hacerla nosotros. Vamos a ver, hay factores endógenos y exógenos. Sí, el libro lo dividimos en 2 partes, una que es más abstracta, más generalista, que hace mi compañero León Arsenal, un gran escritor que yo conocía mucho antes de hacer este libro, de leer sus libros, su bibliografía tan extensa, y luego una parte más concreta, que corresponde a lo mejor a una persona de mi diseño cerebral, que es relativo expresamente a Ciudadanos, con la historia de todo el partido y los diferentes factores que propiciaron su caída, así como las carencias que tenía él mismo. Pero si me permite, Xavier, con carácter previo, hemos definido el concepto de partidos emergentes como aquellos que no solamente han surgido como alternativa al bipartidismo, bueno, diríamos al tripartidismo, incluidos los nacionalistas, sino que han tenido algún tipo de representación. Y en ese sentido, quizá el primero fue el CDS, ¿no?, que surgió a principios de los años 80, también tuvo un crecimiento rápido, parecía que era un partido que se iba a consolidar y cometió diferentes errores que luego se reproducen casualmente en el resto de partidos emergentes y finalmente fue diluido o embullido, en este caso por el Partido Popular. Y así en la historia de España pues nos ha dado muchos ejemplos de este tipo de partidos, la emoción que surge al crearlos, las alternativas, el nuevo mundo que proponen y finalmente cómo se van envejeciendo poco a poco de manera muy rápida y terminan embullidos por los grandes partidos. Yo creo que no tenemos en este libro ninguna receta para que alguien pueda interpretar, bueno, pues leo este libro y a continuación hago un partido emergente y sale perfecto, pero al menos sí que contamos determinados errores propios de los mismos que pueden ser tenidos en consideración y bueno, es una lectura muy fácil y muy agradable para el verano. Bueno, en el fracaso de esos partidos emergentes, ¿qué es peor? ¿La gestión del líder, de ese liderazgo que a veces pues entra en una especie de dilema personal que en nada afecta al partido? ¿Es más importante eso que, bueno, que no haber dado con un programa político que encandile? Hay mucha gente que se siente traicionada por estos partidos que han fracasado. Sí, efectivamente. Yo creo que hay factores, desde luego, internos y externos que han propiciado tradicionalmente que no tiren para arriba, ¿no? Evidentemente un gran líder, que es algo característico de estos partidos emergentes, empezando por Adolfo Suárez, Rosa Díez, Albert Rivera, pues te da mucho una fase inicial.
Pues luego se monta lo que nosotros llamamos una especie de cesaropapismo, es decir, una autoridad no solo política, sino casi religiosa y un culto al líder, que al final pues resulta un cierto lastre, de tal manera que cuando ese líder, por lo que sea, se deteriora, a continuación el partido cae irremediablemente. Desde luego, también influye muy negativamente este líder de los carismáticos el hecho de que no tenga una ideología muy definida y muy concreta. En el caso de Ciudadanos, que usted conoce perfectamente, arrancó en el segundo congreso. El primer congreso se definían como de ideología, digamos, diríamos ahora abierta, ¿no? O de ideología transversal, se decía entonces, que era que aglutinaba a cualquier persona que no le gustara el nacionalismo catalán. Segundo congreso de Ciudadanos se definieron como socialistas, abiertamente, con la famosa enmienda Carreras. A partir de aquí, los sucesivos congresos, quiero recordar que fue el cuarto, cuando se definieron como liberal progresistas, lo cual propició cabreo de unos y de otros sucesivamente. Al final, este tipo de vaivenes, giros a la izquierda, a la derecha, pues efectivamente terminan derrapando. No solamente es un tema, además, de falta de etiqueta electoral, falta de ideología electoral, sino también falta de cierto arraigo con determinados sectores estratégicos españoles, ¿no? Muchas veces tampoco representan en concreto a nadie y eso también les hace diluirse a poco que cometan los primeros errores. Sin duda, al margen de todo eso, influye mucho las características del español, que de derechas, de izquierda, busca un voto más sencillo, más identificable para él de un punto de vista ideológico y desde luego las características del procedimiento electoral. Circunscripción en diputaciones provinciales que exige tener una estructura provincial muy complicada de conseguir para un nuevo partido, y la ley DON, que evidentemente por debajo de un 10% prácticamente te condena. Sí, eso es así y seguramente ese ha sido el Waterloo de muchos de estos partidos, pero ha habido otros y en eso incluyo a los que no son tan afectados por la ley DON o por su estrategia, tal. Todos se han hundido solos. Todos se han hundido sobre la base de decisiones estratégicas erróneas. Sin duda, sin duda. Yo eso es lo que incido mucho en el libro, en la parte que me corresponda, por lo que respecta a Ciudadanos, que Ciudadanos no se quebró por una conspiración internacional, nacional, etcétera, sino fueron por errores muy concretos, aparte de esos errores de bases, como el hiperliderazgo de Rivera, el vacío ideológico, también la falta de, probablemente, de críticas o estructuras internas que posibilitaran alternativas a los efectos que se iban cometiendo. O sea que se copió el sistema del bipartidismo. Efectivamente. En lo malo. En lo malo, evidentemente, en lo malo. No se acertó en lo bueno, que podía ser. Bueno, hubo errores estratégicos en el caso de Rivera y también de su lideresa catalana, que han hundido la expectativa de Ciudadanos, está en -1. En -1 porque sin duda. En mi tierra, por ejemplo, en Cataluña, hay gente que se cortaría el brazo antes de volver a votar. No, sin duda. Desde luego, la marcha de Inés Arrimadas yo la reseño como uno de los errores más fundamentales. La gente no lo entendió. Primero, que no se presentara como candidata en las elecciones de 2017, que sacó 36, ni más o menos que 36 diputados y más de 1 millón. Ella probablemente no hubiera sido propuesta como candidata por el tal Benach, que entonces era el presidente del Parlamento, pero en cualquier caso tenía que haber dado un paso enfrente y no lo hizo. Y eso se malinterpretó desde el minuto 1. Pero es que luego, en una entrevista que dio con Ana Rosa, creo recordar, ella vino a decir que es que venía a Madrid porque se vivía mejor. Y esto definitivamente terminó de matar al electorado, porque es como si un sacerdote de la Iglesia Católica diga: oye, es que yo me voy a hacer musulmán porque me pagan más. Hombre, se supone que estas cosas son vocacionales, se supone que tú te has metido en un determinado proyecto, tienes que aguantar hasta el final y no dejar para un proyecto político. Hombre, y ahora en si tú estás para vivir mejor, pues qué vocación tienes, lógicamente, ¿no? Y luego muchas otras veleidades, como que pues Albert Rivera, que también hacía trampas en su currículum, sí, pues resulta que quería ser el líder de la gran derecha española, ¿no? Sin duda, yo creo que es el error más importante que cometieron. Elecciones de abril de 2019, 57 diputados Ciudadanos a 6 diputados del Partido Popular, y en ese momento a Rivera se le nubla la vista y entiende que tiene que ir a por el Partido Popular y forzar una siguiente repetición electoral. Ese fue el gran error.
La gente no votaba a Rivera, no votaba a Ciudadanos, en los cuales yo también me incluyo, porque quisiera desplazar al Partido Popular, sino por tener un balancín en un momento determinado para pactar bien con PSOE, bien con Partido Popular y evitar que los nacionalistas, independentistas y también los comunistas de Podemos no entraran en el gobierno. Teniendo los votos para ello, resulta que Rivera, por ese afán de protagonismo de querer comerse al Partido Popular, no apoya, o por lo menos posibilita, un nombramiento de Pedro Sánchez y fuerza unas siguientes elecciones en noviembre del 2019 y pasa lo que no queríamos ninguno que pasara, que empiezan a mandar los independentistas, los nacionalistas, etcétera. Y eso pudiendo haberlo evitado en Rivera. Es claro que fue un gran error, una equivocación. Lo curioso del caso, Xavier, es que el famoso discurso, o el más conocido discurso de Rivera, que es el famoso de la banda de Sánchez, ese fue, a mi modo de ver, el que determinó la gran caída, porque si Sánchez era una banda, todos tenían que votar, lógicamente, al partido frontal contra Sánchez, que era el Partido Popular, y se descapitalizó de voto de manera increíble, pasando de esos 57 a 10 diputados con el posterior cese o por dimisión de Albert Rivera, que eso fue un acto desde luego digno, y lo que vino después pues, fue un auténtico desastre. Si me permite, Xavier, también dentro de ese ulterior desastre destaco también lo que yo llamo el ataque a la murciana, que fue en marzo del 21, cuando la nueva dirección, encabezada por Inés Arrimadas, pues lleva a cabo una especie de acuerdillo con el Partido Socialista, ese que era la banda de Sánchez, y pretende arrebatar al Partido Popular determinados gobiernos, en este caso autonómicos y algunos municipales, según ese plan que más o menos trazaron y que vienen contando un poco con cuentagotas los diferentes protagonistas. Fíjese que yo era concejal del Ayuntamiento de Madrid y no me enteré tampoco mucho de la película. Ese plan, pues evidentemente fue el desastre definitivo, porque salió mal de todo punto, no se consiguió ningún tipo de objetivo y contribuyó en mucho al desprestigio de la ya formación que agonizaba en ese momento. Bueno, pues el fracaso emergente, aquí lo tienen ustedes en forma de libro, una reflexión muy interesante sobre las cosas. Hay una en la que no estoy de acuerdo. Dice usted que claro, los medios de comunicación no atienden a los partidos emergentes, y en muchos casos es verdad, pero no en el de Ciudadanos. No, en el caso de Ciudadanos todo lo contrario. Era un partido muy apoyado por los medios de comunicación desde el minuto 1. Yo eso lo pongo como carencias en general de los partidos emergencios, pero no era el caso de Ciudadanos. Ciudadanos desde el minuto 1, la primera campaña de noviembre del 2006, cuando salió Rivera como Dios lo trajo al mundo, generó un cierto atractivo inicial por muchos partidos de un lado y otro, y la verdad que el protagonismo que tuvieron, bueno, determinó que en el año 2015 arrasáramos literalmente a un partido muy establecido como UPyD. Sí, sí. Bueno, don Alberto Serrano, gracias. Quédate porque luego estás invitado a la mesa de análisis político. Gracias por venir a presentarnos el libro. Es una lectura interesante si están en eso de los partidos que suponen una alternativa y que quieren ser partidos emergentes. ¿Qué les ha acechado hasta ahora y qué tienen que tratar de evitar? Nos vamos a ir a publicidad. Si acaso permítanme antes que les haga una reflexión. Si ustedes están convencidos de que somos un sistema bueno para que nuestras ideas compartidas alcancen a la sociedad española en su totalidad, entonces me temo que tienen que apoyarnos. ¿Deberían pensar en apoyarnos? Hay varias formas de hacerlo. Tienen en la página web una forma que es una donación que además pues a efectos de renta les puede venir bien, y la forma más sencilla y más popular es pues que se hagan ustedes miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Hay que llamar a ese teléfono 91 616 2464 y aunque sea tan caluroso el momento, aunque estemos ya tocando agosto, ahí les van a atender y en 5 minutos lo vamos a dejar resuelto y ya van a ser un miembro más del club, con lo cual nosotros vamos a ser más fuertes para llevar ese mensaje compartido a la totalidad de la población en España. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es
es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Bueno, pues son las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que ya han escuchado a don Alberto Serrano, que es abogado especializado en el asunto de la administración pública, que escribe libros, como ya saben, y que tiene una vocación política extraordinaria, aunque creo que lo ha dejado, o lo está dejando. De momento, como sí, los que fuman y no quieren hacerlo. Exacto. Don Julián Salcedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en los asuntos inmobiliarios, que son muchos y complicados, y además secretario del Club Liberal Español. ¿Todo bien? Estupendo, fenomenal. Aquí, enhorabuena. Muchas gracias. Compañero y amigo Alberto. Muchísimas gracias. Vamos con el gran tema del día, es ese meeting, que no discurso, que ha hecho Pedro Sánchez. Yo tengo una lista aquí de las mentiras, que no se me va a escapar ni una, ya os lo prometo. Lo primero, ¿qué ha dicho este hombre? Vamos a resumir algunas, con la gran satisfacción que produce cumplir y aumentar en una semana el permiso de paternidad. Ya ves tú cómo va el cuento. Los datos demuestran que la combinación de las políticas económicas y de reformas que está poniendo en marcha este Gobierno y las políticas sociales, es decir, de redistribución de la renta de esa riqueza, el hogar medio en España tiene hoy un 9% más de poder adquisitivo. Los ciudadanos podrán disfrutar a partir de ahora de 3 semanas más de permisos retribuidos para cuidar a sus hijos y a sus hijas, que se sumarán a las 16 semanas que ya estaban en vigor gracias a las políticas sociales que ha impulsado este Ejecutivo. Una novedad importante es que las 2 últimas semanas podrán disfrutarse de manera flexible hasta que el niño o la niña cumplan 8 años. De momento va una semana sola, pero vamos a ver, don Julián Salcedo. Este hombre ha dicho hoy que su gobierno ha creado 100.000 viviendas de carácter social. Este hombre ha dicho hoy esto de que ha aumentado un 9% nuestro poder adquisitivo. Este hombre ha dicho hoy que nuestras calles son las más seguras del mundo. Todo eso antes no, con él, ha sido con él, con lo que... Bueno, ha dicho muchas cosas y lo que a mí me ha resultado sorprendente es que la sala de prensa estaba llena de periodistas y allí atendiendo, le han hecho unas cuantas preguntas, pero ninguna complicada, ¿no? Por ejemplo, él acaba de poner de manifiesto estas ventajas, estos beneficios sociales que va a dar con el permiso de paternidad, los permisos de tal, para las personas, incrementan 2 semanas, pero lo que no dice, y es lo que tenemos que decir, yo creo desde aquí, es que esto conlleva un coste añadido adicional para las empresas y para los empresarios. ¿Cómo vamos a discutir que a un padre o madre se le incremente el permiso parental o el permiso por cuidado de los hijos, etcétera, con lo que sabemos que eso conlleva para la organización de las empresas? No es fácil sustituir a una persona cuando está no solo 16, 17 semanas ahora, o el cuidado de los niños. Pero si además con esto lo que se hace es incrementar que 2 de esas semanas que se añaden serán retribuidas, por tanto, a cargo de la empresa, pues lo que se está haciendo es sobrecargar de costes a la empresa. Si a todo esto le añadamos la subida del salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada cuando llegue, pero los sindicatos y las patronales ya se han puesto de acuerdo y en la práctica la han reducido por debajo incluso de las 37 horas, pues esto es un sobrecoste. Luego, claro, insisto, nadie le dice, no, la capacidad adquisitiva de los españoles, yo no he visto la presentación en directo, pero la he visto en diferido, ¿no? Ha enseñado un par de transparencias, de diapositivas allí, en la que ponía cuál ha sido la evolución de la renta, es decir, los ingresos, pero claro, es la renta nominal,
Es decir, claro, si yo cobraba 100 el año pasado y este año cobro 104, pues ha crecido un 4%, nominalmente. Pero claro, todos sabemos, sobre todo los economistas, que hay que deflactar del efecto de la inflación esos incrementos de renta, cosa que no se ha hecho en la declaración del IRPF. Pero es que además no es tan solo el hecho de que el incremento de la renta deflactada por el efecto de la inflación efectivamente no da lugar a esos gráficos que ha puesto de manifiesto, sino que es que además cuando hablamos de capacidad adquisitiva hay que tener en cuenta que es la renta neta, es decir, deducida de impuestos, deducidos los impuestos que pagamos, como también han subido significativamente nuestra renta menor. Si es que acaba de decir la OCDE que en los últimos años el efecto de la renta para los españoles, la capacidad adquisitiva para los españoles, tan solo ha subido un exiguo 2%, que no es nada. Entonces, bueno, pues no lo sé. Sí, Xavier, pues incidiendo en lo que dice don Julián, pues efectivamente los españoles tienen menos poder adquisitivo a día de hoy que hace 4 o 5 años. Eso es una obviedad para todo el mundo. Es posible que haya subido algo el sueldo, pero evidentemente lo que ha subido el nivel de vida, y singularmente la cesta de la compra, es brutal. Algunos productos hasta un 70% en relación con lo que costaban hace 4 o 5 años. En segundo lugar, otra de las mentiras de este señor, entre su triunfalismo, es que hay un nivel más alto de seguridad. Acaba de entrar en esta cadena una representante policial poniendo de manifiesto lo que ponen de manifiesto muchos de ellos, que es que los delitos más graves, singularmente los delitos contra la libertad sexual, las agresiones sexuales y violaciones, se han subido de una manera brutal en este país, hasta unos niveles que no estamos ni mucho menos acostumbrados. Y lo último que quiero poner de manifiesto, entre las cosas que ha dicho este hombre, es que dice, no, gracias a este gobierno va a haber un permiso paternal, maternal. Bueno, eso es penoso que lo lance tal cual. Y lo lanza así porque no tiene mayoría parlamentaria. Eso tenía que aprobarlo el Parlamento. ¿Cómo procede este señor? Como todas las cosas que hace él, por decreto ley. Y esperando, lógicamente, que luego, posteriormente, se lo pueda convalidar Puigdemont y compañía. Pero este señor no va a aprobar eso que dice. Lo que va a hacer es un decreto ley pendiente de convalidación, en la medida que afecta a leyes de seguridad social. No, si me lo permite, es que no he dado respuesta precisamente al tema que es de mi especialidad, que es el inmobiliario. 100.000 viviendas sociales. Claro, no es que no haya querido, que se me ha pasado, me he centrado en el tema de la capacidad adquisitiva. Bueno, es una obviedad que no han construido ninguna vivienda. Pero por otro lado, es que también tenemos que decir que es normal, no debería ser el gobierno el que creara más viviendas, salvo vivienda social, que sabemos que es un porcentaje. Son los privados, los promotores inmobiliarios, o mediante la colaboración público-privada, la que tienen que desarrollar más vivienda nueva. Pero en cualquier caso, aquellas 184.000 viviendas prometidas infinitas veces que no están en ningún sitio. Hoy ya ha rebajado, las ha rebajado a 100.000, las 84.000 se han perdido por el camino. Pero es que tampoco van a hacer las 100.000, ¿no? De hecho, están metidos en esta empresa pública, gran empresa pública de vivienda, y precisamente la semana pasada han publicado una orden en la que se desarrollan las condiciones en las que los activos de la Sareb, aquella sociedad de reestructuración ordenada bancaria que nos ha costado un riñón a los españoles y nos va a costar otros 29.000 millones, solo 29.000 millones, por efecto de que los activos inmobiliarios, suelos, viviendas en construcción terminadas, que va a traspasar Sareb a SEPES, que es la matriz de lo que será esa empresa pública de vivienda, supone que lo va a trasladar gratis. Va a ser una transmisión lucrativa, formalmente es así, que esto significa sin existir contraprestación. Es decir, digamos, va a donar la Sareb estas 50.000 suelos y no sé cuántas mil viviendas, se los va a donar a SEPES, para que a partir de ahí sea el germen de la empresa pública de vivienda, lo cual va a suponer, así lo reconoció ya el presidente de Sareb, que no podrán atender dentro de 2 años, que vence el plazo de los 15 para los cuales se creó, no van a poder atender a la devolución de las deudas, que aproximadamente son 29.000 millones de euros, que lo vamos a pagar todos los españoles, ¿no? Entonces, no solamente no se construyen las viviendas, sino que es que además
Vamos a tener todos que poner 29.000 milloncitos. Y si me permites, Julián, como remate lo que estás comentando, desde finales de los 90, en diferentes sentencias del Tribunal Constitucional, la competencia exclusiva sobre urbanismo y vivienda corresponde a las comunidades autónomas. Es que este hombre es un charlatán de feria. Si quiere hacer algo sobre urbanismo y vivienda, lo primero que tendría que hacer es promover una reforma de la Constitución y asumir sus propias competencias, que no estaría mal. No, no. Bueno, sigo con los incumplimientos porque no me los acabo, porque es que son tantos. Dice Pedro Sánchez, vamos a presentar presupuestos en 2026. No, eso es una obligación. ¿Estamos? Bien. No es un favor que nos haces, ¿eh? Pero ahí viene el talante de este señor, el demócrata Pedro Sánchez. Caso que no los pudiéramos aprobar, pues no hacemos nada. Simplemente seguimos sin presupuesto, como ahora. Como ahora porque esta jugada ya la conocemos. Hasta abril decían, no, claro que los vamos a presentar, por supuesto queda mucho, por supuesto. Luego ya dejaron hasta de decirlo. Y ahora nos dicen que van a presentar presupuestos, pero porque estamos en el 25, cuando empiece a correr el 26 nos dirán que no. ¿Y qué dice la Constitución española? Que en esto es clara y taxativa. Dice que el Gobierno está obligado a presentar el proyecto de presupuestos 3 meses antes de que termine el plazo del presupuesto vigente del año anterior. En nuestro caso ya esto es de coña, porque no hay presupuesto del anterior, sería el del año 23. Es decir, que solo excepcionalmente, y en el caso de que no se apruebe la tramitación parlamentaria el presupuesto que formula el Gobierno, estarían validados la prórroga de los presupuestos. Otra cosa no. Otra cosa es pervertir el sentido de lo que dice la Constitución. Vamos a escuchar a Sánchez. El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. En segundo lugar, vamos a elaborar unos presupuestos generales del Estado que sean mejores desde el punto de vista social, que ya son muy buenos, por cierto, con los cuales está trabajando el Gobierno de España desde hace unos años. Y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado. Algún regate se le escapa. Para eso hicimos la ley de amnistía, para poder hablar con todos los grupos de este tema. Lo que pasa es que los grupos están ahora mismo contentos con él. Ahí está Oriol Junqueras, que dice que la financiación va mal y que no lo ve fatal. Y luego les hablaré de Podemos. Xavier, los últimos presupuestos que se elaboraron en España se hicieron en septiembre del 22, saliendo de la pandemia, que tendrán que ver con la situación actual. No obstante lo cual, él viene trampeando con la prórroga y con posteriores modificaciones, transferencias, etcétera, porque lógicamente tiene muy controlada a la Administración. Yo, desde luego, lo que haría sería propiciar una reforma constitucional que dijera algo así como que si unos presupuestos prorrogados pues no se aprueban, sucesivas anualidades, pues al menos el Gobierno tendría que presentar una cuestión de confianza para seguir en su cargo, claro, porque es una ciencia estafa que un señor que no tiene ningún programa político, de un punto de vista económico, reflejado en magnitudes económicas, pues esté ahí ejerciendo no el Gobierno, sino un poder a su libre albedrío. De todas maneras, se presentan muchas querellas muchas veces contra el presidente del Gobierno, algunas pues más o menos fundadas. Yo es que creo que, en mi opinión, la Constitución lo deja claro cuáles son las obligaciones de un gobierno y si se incumplen, pues eso podría ser por lo menos una presunta prevaricación por omisión de este gobierno que tiene unas obligaciones que en este momento no se cumplen. Yo entiendo que esto sería muy novedoso, pero es que en este caso 2025 es que dijo desde enero el señor Pedro Sánchez que no le daba la gana, con el perjuicio que eso supone pues para España. De todas maneras, Xavier ha dicho una cosa que a mí me ha extrañado un poco este señor, que dice, voy a presentar unos presupuestos muy sociales. De eso usted cuenta que está muy presupuestado internacionalmente porque tiene que aumentar el tema en defensa. Entonces, si él no aumenta el presupuesto de defensa, ¿qué está tramando este señor? Como este señor, todo lo que dice hay que interpretarlo en sentido contrario. Más deuda. Imagínese usted que este señor dice, presenta esos presupuestos sociales, se rechazan y a continuación, como está en cara, convoca elecciones y dice, oiga, que es que yo quiero estos presupuestos. No convoca elecciones, ya lo ha dicho claramente. Si no tiene los presupuestos, ya nos dijo hace unos meses que él estaba dispuesto a gobernar de espaldas al Congreso. Pero él hace eso también en lo contrario. A ver si quiere decir, oiga, que no me dejan tal, y aprovechar esa inercia. Si viene el PP, Vox, todo a cañones y yo voy a dar mantequilla.
¿no? Según la fórmula de Samuelson. Cualquier cosa conociendo a este hombre. No lo sé, pero yo tengo la sensación de que él lo que quiere es acabar la legislatura sí o sí, y le da igual si es con o sin presupuestos. Todo esto es un lío que no lo entiende. Bueno, que diga que va a presentar presupuestos es una buena noticia, ¿eh? Es una obligación constitucional. O una buena mentira. Bueno, ya veremos si lo cumple, Ya claro, ¿no? Este año Lo que habitualmente hace es ganar tiempo siempre, ¿no? Por tanto, esto tiene la fiabilidad que tienen siempre sus declaraciones. Pero afirmar que va a presentar presupuestos es una buena noticia porque, como bien ha dicho mi amigo Alberto Serrano, los presupuestos son la expresión política de un programa de gobierno. Entonces, bueno, pues nos gustaría que los hubiera presentado en el 23, en el 24 y que los hubiera presentado ya para el 25, ¿verdad? O sea, quiero decir, en el 23 para el 24, en el 24 para el 25, porque hubiéramos podido saber cuál era la expresión política que tenía, lo que quería hacer con su gobierno. No lo hemos podido hacer, por tanto, tenemos que pensar que estos que va a presentar serían esa traducción política de su programa de gobierno. Como muy bien dice Alberto Serrano, es muy probable que los vuelque en un tema social en el cual imaginemos a qué déficit nos iremos, porque si no cubrimos el presupuesto extraordinario de defensa, que nos piden el 3, entre el 3 y el 5, y dice, no, con el 1,5 basta, y al final lo que va a meter es ese diferencial como medidas de tipo social, pues efectivamente el presupuesto ya no es que sea de una forma u otra, es que nos iremos a un déficit que no puede autorizar Europa. Europa tiene un mecanismo de flexibilidad precisamente como consecuencia de la aportación a gasto en defensa, no para otro tipo de gasto, ¿eh? Entonces, bueno, ¿que no se lo van a aprobar? Es muy probable, es muy probable. Habrá cumplido con su obligación constitucional y al final seguirá gobernando. No tengo duda, como ha dicho don Javier, aguantará hasta el año 27, hasta el último minuto, con o sin presupuesto. Fíjense en las imágenes, este rótulo que hay detrás de él, le han hecho un libreto para enseñar, en el que pone cumpliendo y un símbolo conforme ya hemos cumplido, ¿no? Ese típico signo, ese, no sé cómo llamarlo, es watch, en inglés es watch. Bien, bueno, dice este hombre que es que el 45% del programa electoral en el Ecuador de la legislatura ya se ha cumplido. Pues no lo sé, pero no lo veo. Y dice además que el 86% de las leyes también se han aprobado, con lo cual vive la Icaria feliz, a él le da lo mismo. Ahora, alrededor pues se van cabreando y se van cabreando. Antes se hablaba de Oriol Junqueras, que dice que nunca ha estado peor la negociación con la financiación con el gobierno, porque le echa la culpa a Marisú Montero, porque dice que hace más de candidata en Andalucía que de ministra de Hacienda. Bueno, pero luego están los de Podemos. Hoy Pablo Fernández contaba las 9 mentiras capitales de Sánchez durante la legislatura. Le tienen tanta manía a mi equipo, a Pablo Fernández, que lo han puesto sin sonido. ¿Podemos recuperarlo con sonido? No es que cambie mucho, pero bueno, estamos teniendo algún problema técnico, es igual. Ya se lo pueden imaginar. Ya podemos, adelante. Mentiras para tapar la corrupción, mentiras para tapar el régimen de guerra y el rearme en el que nos ha metido este gobierno. Política de titulares vacíos que, como digo, lo que pretenden va a ser ocultar ese régimen de guerra, ese rearme, ese sometimiento y vasallaje de España y de la Unión Europea a los Estados Unidos, y mentiras para tapar la corrupción flagrante que asola al Partido Socialista. Bla, 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 bla. Tumbarlos y con los 4 votos miserables que tenéis es suficiente. Vamos a irnos a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. ¿Y Feijóo en qué está? Pues parece que está en herir con zarpa de acero al Partido Socialista. Lo que pasa es que no sabe cómo. Dice que ha puesto el partido ya en modo elecciones, por lo cual asusta a todo el mundo, y que la legislatura está acabada. Sí, bueno, está acabada, pero eso lo tiene que decidir Sánchez, ¿sabes? Y tienes que apretarle para que lo haga o qué. En fin, vamos a escucharle.
el presidente más débil, con menos apoyo social, que más ha degradado las instituciones y la imagen internacional de nuestro país y más rodeado de corrupción de la historia de España, ha convocado un mitin para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna. Lo bien que gobierna sin tener mayoría, sin tener palabra, sin tener presupuestos, sin tener vergüenza, solo tiene corrupción, mordidas y audios. Esta legislatura solo ofrece una única expectativa: saber cuál será el próximo escándalo o engaño del Gobierno. A efectos prácticos, hoy duerme en el Falcon Sánchez, bueno, a pierna suelta. Vamos a adelantar porque es que no merece la pena ni comentarlo. Sánchez está urdiendo un intento de recuperación de la relación con Puigdemont, que está bastante averiada. Va a mandar de mensajero a Zapatero para hablar con Puigdemont, para hacerle ver que, hombre, que si no prospera tu recurso ese para que te quitemos la inhabilitación y puedas venir a Cataluña, pero no es por culpa nuestra, sino porque eso no nos cabe, después de que no reconociéramos de que no reconociéramos la amnistía para la malversación de Puigdemont, que es el gran escollo. Esto te lo va a contar aquí el gran profesor de Ciencia Jurídica Zapatero y a ver si consigue algo. Mientras tanto, pues pasar el platillo, apoyarnos la reforma Bolaños, aprobarnos la reducción de la jornada laboral, apoyarnos, pero ahí está esperando Puigdemont, que de esto es más listo que Pedro Sánchez y que Zapatero juntos. Sánchez no se irá del gobierno. Su objetivo es claro: agotar la legislatura y convocar elecciones cuando toca, en 2027. Bueno, es que las legislaturas constitucionalmente duran 4 años. Cuando gobierna el PP siempre son 4 años. Cuando gobierna el PSOE yo no sé qué pasa, pero son 4 minutos a vistas del Partido Popular. Las legislaturas duran 4 años. Pero los avisos de sus socios, concretamente de Junts y Podemos, del pasado martes, con el no al decreto antiapagones, que hizo perder la votación al gobierno, han hecho que las fijaciones de Sánchez se tambaleen, porque sin ellos no pueden sacar adelante ningún tipo de iniciativa. Moncloa solo tiene 2 opciones: su idea, aguantar 2 años más con avances legislativos, o sumirse en el barro político, sin poder mover ficha porque carece de apoyos suficientes. Por eso pretende mandar de urgencia a Suiza, su negociador jefe, a Zapatero, para que se reúna con Puigdemont y medir el grado de enfado del líder independentista huido de la justicia, para saber si podrá contar o no con él y resolver sus principales preocupaciones: la aprobación de la reforma del acceso a la carrera judicial, conocida ya como Ley Bolaños, y sacar adelante los presupuestos generales del Estado del año que viene, después de 2 años sin cuentas públicas. La dependencia del gobierno a los separatistas es tal que el presidente ha ratificado que él mismo se reunirá con Carles Puigdemont para sacar adelante los presupuestos, y ha destacado el respaldo del Constitucional a la ley de amnistía. Me voy a reunir con todos los interlocutores políticos. La ley de amnistía precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país. Este es un país que mira hacia adelante, al año 2027, no al año 2017, y por tanto me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos, ¿no? En el cajón desastre que acumula Moncloa también está la batalla personal de Yolanda Díaz, con la reducción de la jornada laboral, que junto con la ley Bolaños no se sometieron a votación en el último pleno extraordinario antes del verano, por temor a perderlas después de la votación fallida del decreto antiapagones. Pues, Alberto Serrano. En primer lugar, Xavier, yo no me canso de decir lo antidemocrático que es este señor en su manera de conceder el poder. ¿En qué sentido? En un poder democrático, el presidente del gobierno está 4 años o 4 minutos en función de que pueda llevar a cabo o no su programa electoral. Su poder es fiduciario y eso quiere decir que nos representa a los ciudadanos en función de su programa. Y si, como hemos visto desde el minuto 1, este señor no puede sacar en adelante su programa electoral porque está supeditado a una serie de pactos antinaturales, lo lógico es que este señor convocara elecciones y sometiera a consideración de los ciudadanos en qué dirección quieren ir tirando, pero él no lo entiende así y cree que tiene derecho a estar 4 años haciendo lo que le dé la real gana. Y dentro de las patas que le apoyan, sin duda, la que más le preocupa es la de Puigdemont, precisamente porque sabemos cómo es Puigdemont, con capacidad de ir por cualquier lado.
Pero lo cierto es que de los 3 temas principales que le prometió a Puig no ha cumplido ni uno. Primero, ley de amnistía efectiva, es decir, que él pudiera entrar por Cataluña, por la Puerta Grande, nada. Segundo lugar, imposición del catalán en la Unión Europea, tampoco. Tercer lugar, traslado de determinadas estructuras administrativas importantes a efectos de un ulterior golpe como el que hicieron en el 2018. También van muy lenta. Todo esto sigue illa en la Generalitat. Y el pastel de todo esto era el referéndum. Y el referéndum, pues de momento tampoco se habla de él. En definitiva, Puigdemont le tiene totalmente frustrado y engañado durante 2 años. ¿Cuánto tiempo va a durar más Puigdemont? ¿Qué es lo que le pide a cambio a Puigdemont? Le dice, pero vamos a seguir destrozando a este país. ¿Qué son los elementos que le han molestado a este señor Sánchez en su concepción absolutista del poder? En primer lugar, la Guardia Civil. Trata y trama con esas leyes de administración de justicia que la Guardia Civil, la UCO, pasa a depender de la Fiscalía, es decir, de él mismo en la instrucción de los delitos. En segundo lugar, le molesta la justicia. El ataque contra la independencia judicial no tiene precedentes con las famosas leyes Bolaños que tienen enfrente a todas las asociaciones de jueces y tribunales. Y el tercer elemento que le molesta, la prensa. Y para lo cual tiene preparado su ley de secretos oficiales que en definitiva supone volver a tiempos de Franco, en virtud de la cual se clasifican determinados documentos por razones de seguridad y usted ya no tiene acceso a esa información y por tanto no la puede trasladar a los ciudadanos con esa restricción de la libertad de prensa que abiertamente prepara con esa ley de secretos oficiales. Julián Salcedo. Bueno, lo primero en cuanto a el vídeo que hemos visto que decía que encomienda a Zapatero que vaya como me parece que dice como mensajero, me parece que ha dicho exactamente, bueno, como mensajero no va, va como mediador y con capacidad de negociación. Este no va simplemente, Rodríguez Zapatero no va simplemente, que me ha dicho Sánchez que, no, oye, que quieres y va a negociar con capacidad. Y sería bueno saber si ha delegado el presidente de gobierno parte de sus funciones, de sus responsabilidades en Rodríguez Zapatero, porque Rodríguez Zapatero no es nadie, quiero decir, no tiene ningún cargo gubernamental, ningún cargo oficial, y saber si ha delegado en él y además si esa delegación es retribuida o no es retribuida, no por nada. Podría serlo. El mediador que iba allí a Suiza, el internacional, era retribuido, no sabemos quién lo pagaba, pero alguien lo pagaba. Y luego, claro, que no ha conseguido nada efectivo ni ERC, la financiación singular está todavía por ver, No está claro que efectivamente lo que nos dicen que iba a ser, los ERC se quede satisfecho con ella, ¿no? Por eso están cabreados. Claro, ni que salga. O sea, que cuando tú has dicho que no les ha dado la amnistía al catalán, ni tampoco la financiación singular. La promete y va dando largas, ¿no? Pero mientras tanto, ERC, Junts per Cat, me refiero a los independentistas catalanes, no sacan nada, pero aguantan. Y se los ha cargado. Parece ser que el apoyo que tenían en sus feudos, votantes, ha disminuido de una forma muy sensible y perderían escaños, etc. No solo ellos, también Sumar, Podemos, Compromís, PNV, todos, ¿no? Entonces, ¿Y él? Claro, y él, no, yo creo que él, sí, y él también, pero él yo creo que confía, de luego todos estos partidos que le están apoyando, previsiblemente van a perder mucho más apoyo de aquí al 27. Cuanto más nos acerquemos al 27, más apoyo van a ir perdiendo por el camino. Y supongo que él, de alguna manera, lo que confía es que cuando llegue el 27 o el día que convoque elecciones, parte de todos esos votos que pierdan, todos los partidos que están apoyando, le vengan a él para compensar en parte lo que pierdan, ¿no? Yo creo que es un tema, de verdad, muy complicado. Creo que efectivamente está dispuesto a resistir hasta el último minuto, hasta el último día que pueda de 2027. Y bueno, pues si peor que esta hora, no sé si va a poder estar. Bueno, hoy tengo un ejemplo, un extraordinario ejemplo para explicaros qué son los independentistas de la cáscara amarga. Esto de la cáscara amarga es una traducción que hago yo mala de la expresión en catalán, que cuando uno es muy radical en sus posicionamientos se suele decir. Bueno, resulta que tiene un jefe de oficina, el tal Puigdemont, que se llama Josep Lluís Alay. Ya saben ustedes que ayer jugaba la selección femenina de fútbol de España, en la que son mayoría las jugadoras catalanas, que juegan en el Barça, de la portero a la delantero centro. Bueno, pues esto es lo que se le ocurre
al tal Josep Luis Salai colocar: gracias Inglaterra, thank you England, porque el partido lo ganó Inglaterra. Bueno, es que hay que ser soberanamente, bueno, un furibundo fanático, ¿no? No sé, yo cuando hay una competición deportiva, Europa contra Estados Unidos, ponganle por caso, aunque no me caen del todo bien determinados partidos europeos o países europeos, quiero que ganen los nuestros porque hay españoles. No entiendo el sentimiento de este señor. Mayoritariamente la selección femenina era catalana, encabezada además pues por Aitana Bonmatí y otra serie de estrellas del fútbol español. Pero es que además este señor llueve sobre mojado, porque hace nada, cuando tuvo lugar la final de la Champions, hubo un jugador catalán, Marc Cucurella, que es un señor de Alella, de Barcelona, que salió con la bandera española, y esto reventó a este señor. Y este señor declaró, literalmente: yo pensaba que había un catalán, pero no, resulta que era español. Y a este señor de Alella, de nombre Marc Cucurella, le desprecia de esa manera un representante público. No hay derecho. Sí, sí. Bueno, yo creo que lo primero y obligado, algo que no hizo el presidente de gobierno ayer, que debería haber estado presente en esa final de fútbol femenina, ¿no? Porque estaban incluso las dos infantas. Yo creo que también un poco de feo les hizo a las dos infantas que estuvieron allí animando a nuestra selección. Hay que, yo creo que aplaudir y felicitar a la selección femenina de fútbol, porque ha conseguido llegar a la final y ha perdido ante un gran rival que es Inglaterra. A los penaltis. Y a los penaltis, ¿no? Por tanto, primero felicitar. Segundo, el fútbol femenino ya se ha implantado y ya nos gusta verlo. A mí, que no soy un grandísimo aficionado al fútbol, pero lo veo con agrado, ¿no? Sobre todo cuando es un partido de estos importantes. Y yo no me fijo exactamente si Aitana Bonmatí, que ya sé que es catalana, o Catacol, que también sé que es catalana. No, mallorquina, esa mallorquina. Es mallorquina. Catalina. Bueno, pues mallorquina, pues bendito sea Dios. Pero quiero decir, da igual de qué parte de España son, forman parte de la selección de fútbol femenina, pues hay que aplaudirlas, ¿no? Entonces, no lo sé. Si es mallorquina, es dels països catalans. Bueno, vale. Bueno, venga, avancemos porque demasiado tiempo perdemos en un tonto. Y este es un tonto, pero un tonto esférico. No tiene esquinas. Conversaciones entre Koldo y Ábalos. Esto es muy relevante porque le dice, estas conversaciones se producen 2 días después de que Óscar Puente ya sea el nuevo ministro de Transportes. ¿Y qué pasa? Pues que las declaraciones o la conversación entre Koldo y Ábalos compromete a este Óscar Puente, porque le dice, Santos tiene mano, Santos Cerdán, y Óscar le escucha. ¿Por qué? ¿A raíz de qué? Pues porque unas personas de Acciona, que es el gran recipientario de las presuntas obras otorgadas de forma amañada, pues no acabaron de sentar bien, y con Ábalos de ministro no les nombraron. En cambio, le advierte Koldo a Ábalos, Santos quiere colocar a un par de personas que le pide Acciona y Óscar le escucha. O sea que Acciona seguía accionando la palanca. Y Óscar parece más resuelto a escuchar al accionador que no el equipo anterior. Y a la vez hay un reproche ahí de de Koldo el chofer a su ministro Ábalos. ¿Ves cómo yo te decía que había que hacer caso? Sí, eso es lo que parece. Koldo te lo quieren presentar como un personaje que no pintaba absolutamente nada cuando él tenía la información de todo el mundo. Y esto yo creo que es un nuevo aviso a navegantes en el sentido de que él puede salpicar a mucha más gente de lo que ellos se piensan. La otra parte graciosa también ha sido cuando se ha metido con Pablo Iglesias, que le ha respondido luego lo haremos. No me hagas spoiler. Vale, luego la vemos. Julián. Sí, bueno, yo lo primero es, aparte de lo desagradables que son las expresiones y yo no soy ningún pacato aquí que me parece mal cualquier cosa, yo también hablo incluso a menudo muy mal y ya está, ¿no? Por tanto, pero es que además de, como digo, la forma, las expresiones que tenía, esas cosas, es decir, a las mujeres que, mira, tienes que desabrocharte un botón, tal, pero yo no sé en qué país vive este hombre, ¿no? Pero lo que sí que me cuesta es, yo ahora mismo no soy capaz de decir para quién trabajaba Koldo.
Este parecía que era el tonto de la película, con todos mis respetos, no va a ser que se querelle contra mí, porque decía, no, portero de puticlub, tal, no sé qué. Joder, si están todos los fregados, y se mete indistintamente contra Ábalos, contra Puente y contra Cerdán. Y contra Aldama. Contra Aldama no sabemos por dónde va a terminar, ¿no? Y no quiero hacer tampoco spoiler, pero he oído en algún sitio que Ábalos podría haberse querellado o estar pensando en querellarse contra Óscar Puente por el tema de las auditorías. Sí, así como hay determinadas expresiones machistas, también hay determinadas expresiones hembristas referidas a este tipo de personaje. Koldo es un tipo que parece un troll, no nos engañemos. Es un tipo así altote, con cara de bruto, y eso por embrismo lo tenemos asimilado que es tonto. Y Koldo era bastante listo, tal como se movía, se desplazaba y cómo los tiene pillados a día de hoy. Es un tipo bastante listo. Lo puedo superar porque han aparecido WhatsApps escritos entre Pardo de Vera, Isabel, la expresidenta de Adif, y Koldo, el de los puticlubs, mano derecha de Ábalos en el ministerio. Ella dijo en el Tribunal Supremo que se conocía muy poco, alguna cosa protocolaria porque venía con el ministro, pero muy poco, muy poco. En cambio, si te lees los mensajes de ella, ella dice, eres un crack, y le manda corazoncitos, no sé de qué color. Y él le dice, cariño, cuando llama a la expresidenta de Adif, oye, cariño, mira, que me tienes que organizar, pero no como las señoras de la plaza, que a las otras mujeres las llaman cariño a todas. No, esto es otra cosa. Vamos a escucharlo y juzguen ustedes mismos. En su declaración ante la Audiencia Nacional, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, afirmó que nunca habló con Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos cuando estaba en el Ministerio de Transportes. Además dijo que lo conoció en el ministerio, pero que tuvo pocas conversaciones con él. Pues bien, la versión de Pardo de Vera queda totalmente desmontada con los mensajes de WhatsApp encontrados por la UCO a los que ha tenido acceso el Español, en los que se demuestra una estrecha relación entre ambos. Eres un crack, le dijo ella el 12 de agosto de 2019, y el exasesor la llamaba habitualmente cariño. En estos mensajes también queda claro que Pardo de Vera siguió instrucciones de Ábalos y Koldo para beneficiar a las empresas de Víctor de Aldama, porque Koldo se encargó de mandar pantallazos de las conversaciones al empresario como prueba de que había realizado las gestiones con ella, como por ejemplo gestiones a favor de la familia Hidalgo. En este mensaje del 8 de julio de 2020, Koldo le dice a Pardo de Vera, cariño mío, porfa, mándamelo de Hidalgo cuando puedas, seguido de 3 corazones rosas. Y Pardo de Vera responde, sí, en cuanto acabe aquí, lo prometo. En otra conversación reenviada también a Aldama por Koldo, el exasesor de Ábalos insiste a Pardo de Vera sobre el contrato de las mascarillas con la empresa Soluciones Gestión, justo al inicio de la pandemia. Él cuenta que le llaman de Interior. 2 meses después, y tal como consta en el BOE, Adif, bajo la firma de Pardo de Vera, compró 5 millones de mascarillas. El mano derecha de Ábalos también intentó intermediar con el Ministerio de Hacienda para una compra de respiradores. La expresidenta de Adif está acusada de 5 delitos: organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Serían respiradores, no respiraderos. Pero bueno, claro que el que está al trinque no está por la correcta definición de las cosas. Lo que comentaba, nunca un personaje de estas características tiene tanto poder como Koldo en España. Ya quisiera en su día Javier de la Rosa, Mario Conde, ir por todos los ministerios y hacer y decir lo que le da la real gana, como hacía este hombre, sobre todo doblegando cualquier voluntad administrativa. Por eso yo, en un artículo que publiqué en Danaes hace tiempo, llamaba que en España se ha producido la coldonización de la política. Es decir, Koldo es, digamos, el reflejo de los últimos tiempos. Un señor que va por todas las administraciones y dice, hay que hacer esto con acción, hay que hacer lo otro con no sé qué, y todo se cumple a su dictado. Entonces, me parece una persona, de verdad, representativa del momento de degradación que estamos viendo institucional, que ya quisieran en su día otros grandes personajes que no estuvieron ni a la altura de los tobillos de Koldo, con ese nivel que tenía él de arrolle a cualquier voluntad administrativa. Bueno, yo vuelvo a reiterar lo de siempre, ¿no? Vamos a ver, un subordinado, pues podemos entender que se comporte ante su jefe inmediato o ante su jefe superior, el ministro, con cierto servilismo, ¿no? Bueno, pues bien, lo puedo entender y se arrodille, ¿no? Pues oye, ahora te lo mando, lo dejo todo y me pongo contigo. No te preocupes que antes de que termine la mañana,
con educación, con respeto o con servilismo. Pero a este tipo de manifestaciones, digamos, tan coloquiales, tan de familiaridad, no está obligado ninguno, por mucho que sea tu jefe. Cariño, sí, cariño mío, ahora voy, no. Pero bueno, esto demuestra que había algo más, digamos, una relación no solamente de jefe a inferior, a subordinado, sino de otro tipo, ¿no? Yo no sé cuántos años de vida profesional tengo, no, me da vergüenza decirlo, pero debo tener más de 50, ¿no? O 50. Y yo nunca jamás, ni a un superior ni a un inferior, le he dicho, oye, cariño, a ver si me puedes mandar esto rápido, ¿no? Y mucho menos me han contestado, sí, no te preocupes, Chuchi, que no sé qué tal. Por favor. Dejémoslo ahí. Bueno, por cierto, que Koldo, es que lo de Koldo es mágico, como dices tú. Tenía una impresión él, tenía una opinión él sobre Pablo Iglesias que ahora vais a escuchar. ¿Vacaciones cuándo? Si tenemos que estar con el tema de la investidura. Si este es un normal de coletas de los cojones que me voy a cagar en su puta madre, que no es más tonto porque no nace antes. Vamos, podríamos estar José y yo 10 días de vacaciones y nos las jode el subnormal. Es verdad, que no hay derecho. Intolerable, desde luego. Es intolerable. Intolerable fastidiar las vacaciones con los planes que tendrían preparados. Sí. Todos los puticus de la costa en alerta, en prevengan. Bueno, bien, antes nos hemos quedado con Sánchez con una idea. No va a cumplir lo que dice. Voy a presentar presupuestos. ¿Cómo va a cumplir un tío que le gusta vivir de espaldas al Congreso? ¿Qué pasó la semana pasada? Que no le aprobaron el decreto ley, no le convalidaron el decreto ley de medidas antiapagón. ¿Y ahora en qué sale este? Pues en que lo va a hacer sin pasar por el Congreso. Mira tú, lo que sabe hacer mejor Pedro Sánchez. Lo que está haciendo el Gobierno de España es ver de todas esas medidas cuáles son susceptibles de ser aprobadas no por un Real Decreto Ley, sino por un Real Decreto que haga que nuestro sistema sea más resiliente, y eso es lo que está trabajando ahora mismo la vicepresidenta tercera del Gobierno. En todo caso, aquellas otras medidas, como ya dije la semana pasada, que necesitarán la convalidación de las Cortes Generales, pues evidentemente volveremos a llevarlo en el Congreso o al Congreso de los Diputados tan pronto como sea posible. A mí ya me ha quedado claro, es un jeta que habrá que aguantar un tiempito más. Espero que sea más bien corto el tiempito que tal. Bueno, tengo ganas de oíros a propósito de que un juzgado ha decidido investigar al que fuera jefe de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro. Recordaréis que este le mandó un mensaje a Ábalos diciéndole, oye, vamos a absolver al mayor trapero de los Mossos d'Esquadra. Muévelo, para que lo sepáis. Bueno, esto si no es lawfare, pues se parece bastante, pero lawfare en favor del Gobierno. La sentencia tardó 4 meses en llegar, 4 meses. Y él lo pasó para que lo movieran, lo utilizaran con Puigdemont o con quien fuera. Mira que vamos a absolver para que Pedro Sánchez se hiciera el estirado y ese tipo de cosas. Pero bueno, yo me alegro de que al final en un juzgado se vean ese tipo de cosas, porque si no... Lo comentamos en esta casa, que es que era lo que procedía en este caso. Además, sería un juzgado corriente porque este señor dejó la judicatura, pidió una excedencia voluntaria y está trabajando en un despacho. En cualquier caso, lo que se vio, que él mismo reconoció, pues es un traslado de información que en ningún caso correspondía, y ni más ni menos, que además que a Zapatero. No hay que olvidar que este señor está promocionado ese puesto por el Partido Popular. Yo no sé lo del Partido Popular. Bueno, esto es bastante tradicional. Es bastante tradicional, que arranca con grande marlasca, pero en cualquier caso era lógico. Ahora este señor tendrá que pasar por un juzgado y explicar qué pasó ahí, qué hay de verídico en esto, y bueno, pues puede pasarle. Lo ha reconocido, pero ahora empezará a matizar, me imagino, a rematizar, como es propio del derecho penal, y tratará de quitarse la culpabilidad. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que esto es paralelo a lo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, revelación de secretos. Si me permite medio segundo volver atrás al tema de lo que ha dicho el presidente, de que veremos qué se puede aprobar por decreto ley y qué se puede aprobar por Real Decreto Ley y solo por decreto, es que esto no es baladí. Son instrumentos normativos muy distintos. No tienen por qué saberlo todos los que nos escuchan, ¿verdad? Pero mientras que el Real Decreto Ley
presupone que debe de ser llevado al Parlamento para su convalidación. El decreto, claro, no todo lo que se puede aprobar por decreto, pero él lo que nos ha dicho claramente es: voy a dividir aquello que quería aprobar en dos partes. Aquella que puedo hacer por decreto, que no me tengo que someter a nadie, firmo el decreto, lo publico en el Boletín Oficial del Estado y entra en vigor, no hay ni que convalidarlo ni nada. Otra cosa distinta es que se extralimite en lo que apruebe por decreto, y que no puede entrar, que ya ni lo voy a llevar por Real Decreto Ley porque me lo van a tumbar. Y claro, perdón, solamente, y el presidente de la Audiencia Nacional puede Navarro. decir lo que diga. ¿Perdón? Navarro, sí, ¿cómo se llama? Pero puede decir lo que diga, pero está grabado, creo que hay WhatsApp, tal, y lo único que se trata es de acreditar si efectivamente esas manifestaciones las hizo él o no, que ha reconocido que son suyas. Yo he leído hace ya semanas, cuando saltó este tema, que él reconoció: sí, soy yo, lo dije yo. Pues si es así, ha cometido efectivamente... Blanco y en botella. Claro, y tiene que ser sometido, y la sanción que le toque... Simplemente por lo que decía antes don Julián, era que hay una cosa en el mundo del derecho, una doctrina de actos propios. Yo presento un documento como decreto ley y luego ese mismo documento parcialmente lo saco y lo presento como real decreto, es decir, lo apruebo directamente por el Consejo de Ministros. Esto es una auténtica tomadura de pelo por parte de un gobierno que está gobernado, pues no sé, por una panda de trapaceros. Pero es que además lo que va buscando, aprobando por el real decreto, es que tenga que ser objeto de impugnación. Por una cuestión de ilegalidad de ese Real Decreto, pero claro, hasta que se impugna, pues pasa un tiempo y en ese tiempo produce efectos este Real Decreto. Por tanto, quiere sí o sí llevar adelante sus medidas por los trámites que sean. Bueno, en breve, ¿podrán anular la instrucción del caso Montoro? Porque es que llevaba 7 años con renovación dudosa, en algunos momentos, de esa declaración de secreto de sumario. Y algunos creen que el que haya estado escondido el caso más de 7 años, escondido bajo un secreto sumarial, ha producido un daño vulnerando el derecho de defensa de los imputados, vulnerado el principio del juez predeterminado, porque nadie dijo que tenía que residenciarse en Tarragona, sino que eso pues probablemente tenía que haber ido al juzgado de los lugares donde se cometió el delito, donde supuestamente se compró la participación de equipo económico, o, en todo caso, a la Audiencia Nacional. Incluso más allá, Xavier, podría ser hasta delictivo estar investigando a una persona durante 7 años sin decirle absolutamente nada. Es que esto es muy grave, el tema. Yo creo que, lógicamente, la policía tiene obligación de impedir los delitos y tiene que investigar, por supuesto, y hay una fase previa policial, pero enseguida tiene que saltar al juzgado. Y cuando salta al juzgado, la obligación del juez es abrir una instrucción, cosa que no había hecho hasta ahora, y esa instrucción se abre para comunicárselo a la persona a la cual va dirigida, como investigado, y a partir de aquí tengo que tener todos los derechos. Es que se supone que ha estado un asunto 7 años en un juzgado, que además ha sido objeto de archivo 2 veces en Madrid, y el señor al que era investigado no tenía ningún tipo de conocimiento. Es que es una cosa absolutamente insólita. Pero es que es curioso porque esta situación ni tan siquiera la contempla la ley de enjuiciamiento criminal. O sea, están pidiendo la nulidad por principios básicos, por así decirlo, del derecho penal, porque es que ni se contempla la posibilidad de que hay una fase de diligencias preliminares, como es el caso, que se permanezca abierta durante 7 años. Para que se haga una idea, pues lógicamente lo que está tasado es el tiempo de la instrucción, con posibilidad de prorrogar hasta un determinado plazo, pero es que esto es que ni se contemplaba esta posibilidad tan... No hay un secreto de sumario que pueda... No hay un secreto de sumario porque no había nada, se había, en fin, absolutamente nada durante 7 años, ni más ni menos, que si usted echa para atrás en el tiempo, resulta que coincide con el proceso. Pues muy rápido, como nos pide, uno, suponiendo que el procedimiento no se anule y siga adelante, yo me temo que muchos de los delitos que se le imputan podrían estar incluso prescritos, ¿no? Con lo cual seguirá el procedimiento y al final se declararán prescritos. Pero si yo fuera el ministro Montoro, y el exministro Montoro, y fuera además inocente, querría que esto llegara hasta el final para demostrar mi inocencia. Pero eso nunca pasa en España, querido amigo. No tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones, y a ustedes su interés y su paciencia, pero para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, el día en 30 minutos.
El día en 30 minutos. Sánchez acaba de pasar el ecuador de su legislatura, se encamina ya a las vacaciones y lo hace al más puro estilo Sánchez. No reconoce error alguno, faltaría más. Lo primero descartado, adelanto electoral. Su discurso lleno de medias verdades y de insolentes explicaciones sobre el incumplimiento de principios establecidos por la Constitución, tiene uno como muy singular. Dice que va a presentar presupuestos, como es perceptivo, o sea que no nos regala nada, pero que lo hará en el año 26, como nos decía que lo iba a hacer en el año 25, pero quién sabe si lo vaya a hacer o no en el 26. En fin, presume hasta de aumentar un 9% el poder adquisitivo de los españoles y de haber aprobado el 86% de las leyes que ha propuesto su gobierno. La comparecencia de Pedro Sánchez se produce en el momento más crítico para la corrupción relacionada con su partido en los últimos 10 años, pero el presidente del Gobierno ha hecho cero autocrítica. Ni Santos Cerdán, ni Begoña Gómez, ni la financiación ilegal de su partido han centrado ni una sola frase de ese discurso. Pedro Sánchez solo se ha referido a la corrupción para presumir de la rápida y contundente respuesta que ha tenido su partido. Si incluso tenemos en cuenta la inflación, el hogar medio en España tiene hoy un 9% más de poder adquisitivo. En el Ecuador de la legislatura hemos logrado sacar adelante el 45% de los compromisos. Hemos ganado el 86% de las votaciones en el Congreso. Una de las tareas a las que hemos dedicado más esfuerzo durante estas últimas semanas y meses ha sido la lucha contra la corrupción, a la que creo que hemos respondido con prontitud, con contundencia. Bueno, el compromiso entonces es presentar presupuestos en 2026, pero ¿y si no consigue que se los aprueban? Pues entonces Sánchez continuará como ahora con presupuestos prorrogados y girando la espalda completamente a esa obligación constitucional. Con ello vulnera claramente lo que dice la Constitución, pero a él le da igual porque quiere acabar la legislatura como sea. Hoy abordaba un tema muy polémico para la sociedad española. Como si fuera un mitin, dice que van a hacer 100.000 viviendas sociales este gobierno. Nadie sabe explicar por qué el compromiso de Sánchez ha pasado de ser 184.000 viviendas de protección social no realizadas a 100.000 que están por realizar. El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. Trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado. Yo voy a intentarlo. Si no, ¿para qué voy a presentar los presupuestos? Pues voy a intentar persuadir a todos los grupos parlamentarios, como llevo haciendo por cierto 7 años, construir hasta más de 50.000 nuevas viviendas de protección oficial o a precio asequible. Y Alberto Núñez Feijóo, por su parte, también ha hecho hoy balance, ha despedido el curso político y ha asegurado que en el mes de septiembre presentará lo que serán todas las leyes sanchistas que pretende derogar si llega a ser presidente del Gobierno. A su juicio, Sánchez es un presidente sin vergüenza, acabado y manchado por corrupción, al que ha acusado esta mañana de mentir a los españoles en lo que él ha calificado como un mitin político. El presidente más débil, con menos apoyo social, que más ha degradado las instituciones y la imagen internacional de nuestro país y más rodeado de corrupción de la historia de España, ha convocado un mitin para volver a mentir a los ciudadanos y decir lo bien que gobierna. Que no vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir. Todo con Sánchez depende de sus aliados y la verdad es que la relación con sus aliados no parece pasar por el mejor momento. Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, decía hoy que cree que los acuerdos de financiación con el Gobierno central van mal y acusa de ello a María Jesús Montero porque dice que está más ocupada de ser candidata del PSOE en Andalucía que de ser ministra de Hacienda. Por supuesto, dice Junqueras que ellos apoyarán o no apoyarán a Sánchez en la medida que le interese más o menos a Cataluña. Y tampoco van bien las cosas con Podemos, porque hoy decía Pablo Fernández que hay 9 graves mentiras de Sánchez durante esta legislatura. Esquerra Republicana de Cataluña está aquí para apoyar
a Cataluña. Si este compromiso es compatible con las decisiones que tomen otros partidos políticos o otros gobiernos, y en particular el gobierno español, pues mejor. Y si no, pues utilizaremos nuestra capacidad argumentativa para hacérselo entender. Mentiras para tapar la corrupción, mentiras para tapar el régimen de guerra y el rearme en el que nos ha metido este gobierno. Política de titulares, titulares vacíos. Sánchez hoy nos ha anunciado que sí va a presentar presupuestos, pero en 2026, aunque advierte que puede gobernar sin ellos. Pero es que, vamos a ver, es que está obligado a presentarlos, que no es un capricho, no es un arbitrio, a pesar de que no lo haya hecho este año. La verdad es que cuando no se hace por falta de apoyo en el Parlamento al proyecto político que representa a Sánchez, pues eso es muy grave, pero sería todavía mucho más grave que se produjera un segundo año. Así es que si eso se produce, nos hemos olvidado la primera vez, pero ahí se debieron activar mecanismos para forzar a la dimisión y a la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas. Es que lo dice la Constitución española, que es clara y taxativa. El Gobierno está obligado a presentar un proyecto de presupuestos al menos 3 meses antes de que termine, de que expire el del año anterior, es decir, antes del 1 de octubre. Solo excepcionalmente, en el caso de que no se pueda aprobar la ley de presupuestos antes del primer día del ejercicio económico que corresponda, el 1 de enero normalmente, pues la Constitución prevé en ese caso y solo en ese que se prorroguen automáticamente los presupuestos del ejercicio anterior. Eso sí, hasta que se aprueben unos nuevos, claro. Sánchez ya anunció que gobernaría si es necesario de espaldas al Congreso y ahora nos dice que está dispuesto a gobernar el año próximo también sin presupuestos. Este hombre presume de haber aumentado el poder adquisitivo de los españoles y eso, ustedes ya saben que es una broma de mal gusto, el habitante de la Moncloa la dice sin mayor rambaje, así como que ha cumplido el 45% de sus compromisos electorales. Claro, él no va a hablaros nunca de las 92 subidas de impuestos que ha protagonizado. Tampoco vais a oír palabra en su boca de la corrupción o compromisos. Por ejemplo, doy mi palabra, dimitiré si se demuestra que hay financiación ilegal en mi partido. No, eso no toca. Bueno, Sánchez exhibía esta mañana músculo sobre sus alianzas parlamentarias, pero lo cierto es que estas le preocupan, a juzgar por esta información que van a escuchar a continuación que publica hoy ABC. El periódico asegura que el presidente del Gobierno va a enviar en los próximos días a Suiza a José Luis Rodríguez Zapatero para que se reúna con Puigdemont. Sería esta la segunda visita al expresidente catalán en menos de un mes. El objetivo es calibrar el apoyo de los catalanes de cara al próximo curso político y en especial atar su apoyo a la ley Bolaños y a los presupuestos generales. Sánchez no se irá del Gobierno. Su objetivo es claro, agotar la legislatura y convocar elecciones cuando toca, en 2027. Bueno, es que las legislaturas constitucionalmente duran 4 años. Cuando gobierna el PP siempre son 4 años. Cuando gobierna el PSOE yo no sé qué pasa, pero son 4 minutos a vistas del Partido Popular. Las legislaturas duran 4 años. Pero los avisos de sus socios, concretamente de Junts y Podemos, del pasado martes, con el no al decreto antiapagones, que hizo perder la votación al Gobierno, han hecho que las fijaciones de Sánchez se tambaleen, porque sin ellos no pueden sacar adelante ningún tipo de iniciativa. Moncloa solo tiene 2 opciones. Su idea, aguantar 2 años más con avances legislativos o sumirse en el barro político, sin poder mover ficha porque carece de apoyos suficientes. Por eso pretende mandar de urgencia a Suiza, su negociador jefe, a Zapatero, para que se reúna con Puigdemont y medir el grado de enfado del líder independentista huido de la justicia, para saber si podrá contar o no con él y resolver sus principales preocupaciones: la aprobación de la reforma del acceso a la carrera judicial, conocida ya como Ley Bolaños, y sacar adelante los presupuestos generales del Estado del año que viene, después de 2 años sin cuentas públicas. La dependencia del Gobierno a los separatistas es tal que el presidente ha ratificado que él mismo se reunirá con Carles Puigdemont para sacar adelante los presupuestos y ha destacado el respaldo del Constitucional a la ley de amnistía. Me voy a reunir con
con todos los interlocutores políticos. La ley de amnistía precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país. Este es un país que mira hacia adelante, al año 2027, no al año 2017, y por tanto me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos, ¿no? En el cajón desastre que acumula Moncloa también está la batalla personal de Yolanda Díaz, con la reducción de la jornada laboral, que junto con la ley Bolaños no se sometieron a votación en el último pleno extraordinario antes del verano, por temor a perderlas después de la votación fallida del decreto antiapagones. Bueno, y Sumar ha logrado hoy apuntarse un tanto después de que naufragara precisamente esa reducción de la jornada laboral. El partido de Yolanda Díaz termina el curso político apuntándose un tanto en los permisos de maternidad, paternidad y de nacimiento. A partir de mañana, que se aprobará en Consejo de Ministros, el permiso por nacimiento se va a ampliar de 16 semanas a 17. El de paternidad por cuidado de menores de 8 años será retribuido en 2 de las 8 semanas. Bueno, Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, había dicho en sede judicial que apenas conocía a Koldo, que había coincidido alguna vez oficialmente con él y tal, pero que apenas le conocía. Han aparecido los WhatsApps entre Koldo e Isabel Pardo de Vera y lo que reflejan es una realidad bien distinta a esa. Le decía a Koldo, le escribía a Koldo: cariño, mándame porfa lo de Javier Hidalgo, el CEO de Air Europa, cuando puedas. Bueno, los mensajes entre el mano derecha de Ábalos y la expresidenta de Adif demuestran que todo esto era una patraña urdida por la señora Pardo de Vera y que además demuestran más cosas, demuestran que por qué Koldo le enviaba esos mensajes a Víctor de Aldama para que supiera que estaba haciendo las gestiones en favor de Air Europa. Todo esto es un lío absolutamente monumental. Ella correspondía a los halagos recibidos a Koldo, considerándole un crack en uno de esos WhatsApps y además poniéndole unos cuantos corazones rosas a continuación. En los WhatsApp se encuentran varios mensajes también de un contrato de 5 millones de mascarillas que fueron comprados a la compañía que defendían Koldo y Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión. En su declaración ante la Audiencia Nacional, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, afirmó que nunca habló con Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos cuando estaba en el Ministerio de Transportes. Además dijo que lo conoció en el Ministerio, pero que tuvo pocas conversaciones con él. Pues bien, la versión de Pardo de Vera queda totalmente desmontada con los mensajes de WhatsApp encontrados por la UCO a los que ha tenido acceso el Español, en los que se demuestra una estrecha relación entre ambos. Eres un crack, le dijo ella el 12 de agosto de 2019, y el exasesor la llamaba habitualmente cariño. En estos mensajes también queda claro que Pardo de Vera siguió instrucciones de Ábalos y Koldo para beneficiar a las empresas de Víctor de Aldama, porque Koldo se encargó de mandar pantallazos de las conversaciones al empresario como prueba de que había realizado las gestiones con ella, como por ejemplo gestiones a favor de la familia Hidalgo. En este mensaje del 8 de julio de 2020, Koldo le dice a Pardo de Vera: cariño mío, porfa, mándamelo de Hidalgo cuando puedas, seguido de 3 corazones rosas. Y Pardo de Vera responde: sí, sí, en cuanto acabe aquí, lo prometo. En otra conversación reenviada también a Aldama por Koldo, el exasesor de Ábalos insiste a Pardo de Vera sobre el contrato de las mascarillas con la empresa Soluciones Gestión, justo al inicio de la pandemia. Él cuenta que le llaman de Interior. 2 meses después, y tal como consta en el BOE, Adif, bajo la firma de Pardo de Vera, compró 5 millones de mascarillas. El mano derecha de Ábalos también intentó intermediar con el Ministerio de Hacienda para una compra de respiradores. La expresidenta de Adif está acusada de 5 delitos: organización criminal, cohecho, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Y la Abogacía del Estado pide casi 4 años de cárcel y una multa de 448.000 euros para la pareja de Isabel Díaz Ayuso por delitos presuntos de fraude fiscal. Es la misma pena que hace una semana pedía la Fiscalía. Los servicios jurídicos del Estado piden juzgar a Alberto González Amador por 2 delitos contra la hacienda pública en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. La petición se presenta en la fase intermedia del procedimiento, una vez terminada esa fase de instrucción, después de que la jueza acordara la continuación de la tramitación de las diligencias.
En la página internacional hay que reseñar el acuerdo de aranceles entre la Comunidad Europea y Estados Unidos. Lo firmaron ayer Donald Trump y Ursula von der Leyen. Más que firmarlo, se dieron la mano en señal de que les parecía bien a ambas partes el 15% en ambos sentidos, aunque luego hay sectores más perjudicados, entre ellos el sector alimentario español, que los considera injustos y desequilibrados. Vamos a ver cómo contaban el acuerdo tanto el presidente norteamericano como la presidenta de la Comisión Europea. Muchas gracias. Bueno, tenemos buenas noticias. Hemos llegado a un acuerdo. Es un buen acuerdo para todos, creo yo. Y, como decías, es posiblemente el mayor acuerdo alcanzado en ningún campo, ya sea comercio u otro campo. Este es un acuerdo entre las dos mayores economías del mundo. Comerciamos con 1,7 billones de euros al año. Juntos, somos un mercado de 800 millones de personas y suponemos casi el 44% del PIB global. Justo una semana después de la cumbre de la OTAN, este es el segundo bloque que reafirma la alianza transatlántica. Y a Donald Trump se le agota la paciencia con Vladimir Putin. Hoy ha anunciado que recortará el plazo para una tregua en Ucrania de 50 días, un plazo que le dio hace escasos 15 días, a entre 10 o 12. El presidente de Estados Unidos dice que está muy decepcionado con Vladimir Putin y que si no cumple este plazo habrá sanciones en forma de aranceles. I'm going to make a new deadline of about 10 or 12 days from today. There's no reason in waiting. It's 50 days. I want to be generous, but we just don't see any progress being made. El chavismo ha incrementado su dominio en las alcaldías de Venezuela después de que el Consejo Nacional Electoral, controlado por funcionarios próximos a Nicolás Maduro, anunciara una victoria en la práctica mayoría de los municipios del país, en los que no participaba la mayor de las coaliciones opositoras. Donde sí lo ha hecho, por ejemplo, en las alcaldías de Caracas y próximas a Caracas, la oposición conserva dichas alcaldías. Y susto esta madrugada en Zuera, en Zaragoza, por un incendio en una planta química que ha obligado a evacuar, a confinar, a 9.000 personas de los municipios más cercanos. El fuego se ha originado en un depósito de productos grasos y afortunadamente no ha llegado donde estaban los productos químicos nocivos. Se están investigando en estos momentos las causas del incendio. Desde primera hora de la mañana, donde se avistaba una importante columna de humo, se ha tenido que convocar a efectivos de los bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, así como del Ayuntamiento. No hay constancia por el momento de que se hayan producido heridos. Retrasos bastante graves en la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por un incendio que ha tenido lugar en la provincia de Ciudad Real, concretamente en un tramo entre Puertollano y Ventalainés. Es un fuego que ha tenido lugar en unos pastos y que ha obligado a que se tuviera que detener el paso durante varias horas de los convoyes del AVE. Finalmente, el servicio ha sido recuperado. Bueno, Marina, ¿con qué acabamos hoy? Con un milagrito que nos dan los médicos españoles. Así es, son médicos españoles, investigadores de la Universidad de Navarra, que han dado un buen golpe al cáncer de mama en su variante más peligrosa. Se trata de una investigación que ha bloqueado la molécula que frenaba la radioterapia en los casos de cáncer triple negativo. Esta molécula era la culpable de que las pacientes recayesen y de que el tumor se extendiese por todo el cuerpo. De momento se ha probado en un laboratorio y falta la parte de ensayo clínico para ver los verdaderos efectos de este gran avance. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos ustedes, especialmente a aquellos que decidan continuar con el Toro Televisión. Y no se pierdan a Sandro Mecón en Dos Continentes. Nosotros volvemos mañana. Que descansen.